Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Aló? A ver. Dame un momentito. A ver. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? A ver, dice que sí. ¿Sí? Bien. ¿Teníamos una tarea o no teníamos? ¿Me recuerdan? ¿Aló? ¿Qué ha pasado? Hoy día son pocos. ¿Tienen algún examen, alguna cosa hoy día? Bien. A ver. Bien. Vamos a ver. Primero. A ver. ¿Dónde está? Aquí creo que está. Ya. Vamos a ver un ratito. Ya. Bien, vamos a ver un videito sobre lo que son los meandros, ¿ya? ¿Se ve la pantalla? ¿Aló? Sí, se logra ver. Listo, vamos. En comparación con las aguas bravas que van cayendo
montaña abajo, los serpenteantes ríos de las llanuras podrían parecer mansos y despreocupados, pero los rápidos de montaña están acorralados por los abruptos valles que ellos mismos esculpen. Sus cursos están literalmente grabados en piedra. Al salir a la llanura, esas paredes rocosas dan paso a un suelo blando, dejando que los ríos vayan moviendo sus orillas y haciendo sus propios cambiantes caminos hacia el mar, caminos que casi nunca van en línea recta. Al menos no por mucho tiempo, porque lo único que hace falta para convertir un trozo recto de río en uno sinuoso es una pequeña perturbación y mucho tiempo, y en la naturaleza ambas cosas sobran. Digamos, por ejemplo, que una rata almizclera cava su propia madriguera a la orilla de un río. Sus túneles se convierten en un hogar cómodo, pero también debilitan la orilla, que termina por desmoronarse y cae al río. El agua se precipita hacia el nuevo hueco, llevándose consigo tierra suelta y haciendo que el hueco sea, bueno, más hueco. Esto permite al agua entrar más rápido y llevarse más tierra, y así repetidamente. Mientras el caudal del río se desvía hacia el creciente hueco de una orilla, la corriente de la otra orilla empieza a decrecer y frenar, y como una corriente lenta no puede transportar las partículas arenosas que sí podría transportar una corriente rápida, la tierra cae al fondo y se va amontonando, haciendo que el agua sea cada vez menos profunda y más lenta, y luego sigue acumulándose hasta convertirse en una nueva orilla. Mientras tanto, la corriente rápida cerca de la orilla opuesta barre la curva con suficiente fuerza como para atravesar el canal y estamparse contra el otro lado, donde empieza a esculpir una nueva curva, y luego otra y otra y otra. Cuanto más ancho sea el río, más tardará la corriente zigzagueante en llegar al otro lado, y más grande será la distancia hasta la siguiente curva. De hecho, medidas de los ríos serpenteantes por todo el mundo revelan un patrón sorprendentemente regular. La longitud de un meandro con forma de S tiende a ser unas 6 veces el ancho del canal, así que los riachuelos serpenteantes suelen parecer versiones en miniatura de sus familiares más grandes. Mientras no haya obstáculos que bloqueen el serpenteo de un río, sus curvas se irán pronunciando más y más hasta rizarse demasiado y chocar consigo mismo. Cuando esto ocurre, el río sigue el camino más recto cuesta abajo, dejando atrás un residuo en forma de herradura llamado lago en herradura, o en inglés, an oxbow lake. or a billabong. ou un bras mort. Tenemos un montón de nombres para estos lagos, ya que pueden aparecer en cualquier lugar donde fluya un líquido, lo cual nos deja con una pregunta interesante. ¿Qué nombre le darán los marcianos? Bueno, una forma divertida de los meandros, pero bueno, ahí también están lo que les explicaba, los flujos helicoidales. Y esos puntos fijos son justamente los que la naturaleza le pone. Mientras que en las zonas de mayor pendiente están los braseados, ¿no? Es decir, donde lo mismo que hace el río, ¿no? Si la naturaleza le permite en las zonas bajas hacer muchos meandros, básicamente es un tema de disipación de energía, ¿no? En los braseados, como no tiene dónde mucho expandirse, va a generar varios brazos. Al generar varios brazos, tiene entonces una longitud más larga con respecto a la misma caída de potencial. Por lo tanto, van los ríos braseados, ¿no? En el caso de los braseados, bueno, las restricciones las ponen los valles, ¿no? La forma de los valles. Bien, sigamos. Vamos a compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, estábamos en la clasificación de ríos hidráulicamente lisos, hidráulicamente rugosos y en transición. Esto podemos verlo desde dos puntos. A ver, déjeme ver si tengo el resumen. ¿Dónde está? Bueno, después. Desde dos puntos de vista, ¿ya? Uno, que es con respecto al tamaño, que lo podemos calcular. KS es la rugosidad de Nikuradse,
que después se va a expresar esto en función de la granulometría de un río. Y podemos comparar entonces con el espesor de la subcapa laminar. Pero también es un método, es algo que podemos determinar al igual que cuando clasificábamos el régimen turbulento, que está en función de Reynolds y el factor de fricción. También lo podemos determinar o establecer cuando estamos en la condición de hidráulicamente rugosa o lisa, en función del Reynolds, ojo, de la velocidad de corte. ¿Qué significa eso? En vez de la profundidad de escurrimiento, es el tamaño del sedimento o la rugosidad del microH. En sustitución a la velocidad media, es la velocidad de corte. La viscosidad cinemática se mantiene porque es una propiedad del agua. ¿Y cuándo se da? Cuando estamos menor a 5. Los elementos de rugosidad son tan pequeños que todos ellos están contenidos dentro de la subcapa laminar, es decir, son menores que esto. Por lo tanto, ojo, si esto no perturba, obviamente el flujo de corte turbulento, es decir, se sigue manteniendo la condición base que es turbulenta, es independiente de la rugosidad, es decir, no afecta a la distribución de velocidad. En estos casos, entonces, el perfil de velocidades no es afectado por, en este caso, el tamaño de la partícula. Vamos a ir al otro extremo. Perdón, esto es mayor que 70. Cuando estamos en régimen hidráulicamente rugoso, lo mismo, acá tenemos, entonces el K sub S es mayor que delta, es decir, el tamaño de la partícula excede, es mucho mayor que la subcapa laminar. Es decir, aquí vamos a tener algo que excede, por lo tanto, perturba el perfil de subcapa. Por eso dice que los elementos de rugosidad sobresalen a través de la subcapa laminar hacia el núcleo de la zona turbulenta. En este caso sí hay un problema de arrastre, ¿se dan cuenta? Hay una superficie que es en algunos libros van a ver como C sub D, que es un coeficiente de drag, de arrastre, drag coefficient se llama en inglés. Entonces tiene que ver con eso. Por lo tanto, en este caso ya, ¿de qué depende? Va a ser estrictamente el perfil de velocidades, va a ser en función del tamaño de esta partícula y, por supuesto, la resistencia que hace esta partícula al flujo. Entonces, eso es importante. Y cuando estamos entre ambos, entre 5 y 70, nos dice que unos sobresalen y otros no. Unos contribuyen a la resistencia al flujo y otros no. Por lo tanto, acá el perfil, la rugosidad es más o menos en un caso, como decía, superior y en el caso inferior. O también lo podemos ver en función del Reynolds de la velocidad de corte. Pues son esas tres regímenes o condiciones que cuando queramos nosotros establecer la altura o la altura de escurrimiento en un río, lo primero que tenemos que determinar es en qué condición de hidráulica estamos. Si estamos en lisa, estamos en transición o estamos en condición de hidráulicamente rugosa. Solamente esas son las verificaciones, porque vamos a ver que para cada una de estas condiciones vamos a tener una relación entre la velocidad media y la velocidad de corte. Va a ser igual y aquí van a venir una función. En un caso va a ser normal, es decir, dependiente del mu, etc. En otro caso va a ser solo dependiente de K sub S. Y en otro caso va a ser dependiente de ambos, es decir, de ambos cuando estamos en la transición
no es dependiente de K sub S cuando estamos en la condición lisa y es totalmente dependiente de K sub S cuando estamos en la condición rugosa. En todo caso, siempre vamos a asociar a la granulometría del hecho. Y aquí vamos a ver un par de recordatorios sobre lo que son justamente, es interesante. Estos son, el Reynolds es lo que acabamos de ver, lo que nos condiciona el tipo de régimen que estamos desde el punto de vista de las fuerzas inerciales y fuerzas viscosas, es decir, para ver si estamos en condición turbulento, laminar, transición, o estamos en esta situación, la primera, o si estamos en la condición de hidráulicamente liso, hidráulicamente rugoso o en transición. Esos nos dan régimen. Mientras que en ríos hay estos dos valores que andan totalmente juntos. Ojo, muchas veces uno asocia, no, perfil de superficie libre es solamente un tema del número de Froude. Pero ahora se dan cuenta, esto es cierto en la hidráulica clásica. ¿Por qué? Porque en la hidráulica clásica, a partir de dos fórmulas de flujo uniforme, partimos de que esta condición, que nos da el número de Reynolds, es turbulenta y que no tiene ninguna influencia la rugosidad en el perfil de velocidad. Sin embargo, en el caso de ríos, sí tenemos que tomar en cuenta, sigue siendo el número de Froude que nos condiciona qué tipo de régimen hay, pero ahora tenemos que verificar, por un lado, la turbulencia desde el punto de vista hidráulico y por otro lado, la turbulencia desde el punto de vista de sedimentológico o lo que significa la velocidad de corte, etc. Entonces, ahí esos son dos. Bueno, conceptualmente ustedes ya saben, Reynolds, relación entre fuerzas de viscosidad y fuerzas de inercia, inercias por la velocidad. ¿Quién nos define? Y hemos visto el tamaño, en este caso que lo vamos a obtener en la granulometría. Y lo hemos visto menor que 5, menor que 70 y mayor a 70. Rugoso, transición y liso. Mientras que, ojo, la otra componente asociada, e indisoluble, es el número de Froude, que ahora, así como acá asociamos a la condición hidráulica, acá vamos a ver a la condición fluvial o de escurrimiento. Hasta ahora simplemente hemos dicho si el Froude es menor que 1, ¿qué hemos dicho? ¿Flujo cuál? ¿Subcrítico o supercrítico? Subcrítico. Subcrítico, ¿sí? Entonces, mientras que en este caso nosotros vamos a asociarlo a un régimen lento. ¿Ya? Si cuando hablamos de régimen lento, estamos hablando de ríos de llanura, ¿eh? Ríos anchos. Entonces, cuando los Froude son menor que 1, que nosotros hablamos los subcríticos, ¿eh? Nosotros estamos hablando de ríos donde el componente fluvial es muy bien definido. Y en estos casos, cuando analicemos el río, ¿se acuerdan? ¿Quién va a gobernar la condición? ¿Aguas arriba o aguas abajo? ¿Aló? ¿Quién define la condición? ¿Aguas arriba? ¿El flujo es allá? ¿O aguas abajo? ¿Mm? ¿Quién define? ¿Aló?
¿Aló? Vamos, ¿quién define la condición? ¿Aguas arriba o aguas abajo? Vamos, en el chat. ¿Aló? Vamos, vamos. Hay una respuesta que dice aguas arriba. Otras. Otro. Vamos, muchachos, muchachos. ¿Está bien? Aguas abajo, dice. A ver, ¿quién define? Normalmente cuando estamos en un subcrítico, la condición de borde define aguas abajo. Por esto, porque es un régimen lento. Lo que nosotros hagamos aguas abajo, si ponemos alguna pequeña compuerta o alguna cosa, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, represar inmediatamente. Va a generar lo que se llama un efecto de remanso, o en inglés el backwater effect, ¿eh? Que es el remanso. Y el remanso ocurre por una condición de aguas abajo. Mientras que estamos en un régimen subcrítico, miren, dice normalmente torrencial. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un río, varios brazos, lo que sea, ¿quién define las reglas? La condición de borde es aguas arriba, ¿no? Por su dinámica, pendiente y todo lo demás. Por eso hablamos de normalmente torrencial y se habla de régimen rápido, ¿no? Pues si ustedes colocan alguna barrera acá, esto es, digamos, el efecto de la barrera para generar un remanso no es tan fuerte en energía como la energía que tiene el río por su condición de velocidad, etcétera, etcétera. Y es muy difícil que un río de pendiente fuerte o un río torrencial ustedes tengan un efecto de remanso propiamente tal dentro del río, ¿eh? Es muy diferente lo que hablamos el otro día. Si este es el río Rocha, por ejemplo, y este viene un tributario. Esto que estamos hablando es dentro del río. Pero si ya cuando analizamos, por ejemplo, este es un tributario, este tipo de elementos que hemos dicho que tenemos que comparar es energías. Si este tiene mucho mayor energía que el río Rocha, le va a generar como si nosotros pusiéramos una barrera y va a generar un efecto de remanso. Entonces, eso es lo que hay que ver, hay que analizar. Por eso es que los ríos, ojo, van pasando entre estos dos, ¿eh? Ustedes pueden tener, dentro de las zonas de flujo que hemos definido, diferentes comportamientos, tanto en régimen como en condición de subcrítico o supercrítico o crítico, ¿no? Y también hemos hablado que, ¿por qué es esto importante? Si estamos en un régimen lento, la condición es aguas abajo, por lo tanto, para cortar un río, yo busco una situación crítica, aguas arriba. Mientras que si estoy en un régimen rápido, la condición de borde es aguas arriba y busco una condición crítica, aguas abajo. No para cambiar el régimen, sino
que el componente crítico, ustedes saben, independiza los problemas de aguas arriba con los problemas de aguas abajo. Entonces, de esa manera hemos encontrado también una utilidad, entre comillas, que se necesita para cortar un río, ¿no? Hasta dónde vamos a hacer el análisis. Entonces, cuando veníamos y veíamos esta, ¿se acuerdan? Habíamos fijado en esta ecuación la ecuación del perfil de velocidades, ¿no? Y esta es la ecuación que ahora tenemos que cuantificar, determinar, ¿no? Entonces, con todo lo que hemos hablado, esta ecuación, que es el perfil de velocidades en flujo turbulento a una distancia z, cuando reemplazamos los reinos, asteriscos y demás, encontramos estas ecuaciones. Los ajustes que se han hecho, velocidad a una distancia z, aquí ustedes ven, u sobre u asterisco, tanto en logaritmo neperiano como en logaritmo en base 10. Si ustedes se fijan, cuando es hidráulicamente lisa, es decir, este es aquí, bueno, menor, cuando z es hasta delta, ¿se fijan? Acá no aparece K sub S. No hay. Por lo tanto, no es función del tamaño de la partícula. Independiente del tamaño y tipo de rugosidad. Mientras que si vamos a hidráulicamente rugosa, otra vez he cometido aquí un error, y comparamos con la condición, en este caso, la altura que es más del espesor de su capa laminar, si ustedes se fijan, la velocidad a una distancia z, miren, aparece en función de K sub S. Bueno, en ambos, neperiano y base 10, ¿no? Entonces aquí está justamente el efecto de que el tamaño del sedimento es mayor que el espesor de la subcapa laminar. Y por supuesto que en la transición es combinado, es una combinación de esta situación y de esta situación. Ahí lo tienen. Esa situación y esta situación. Y esto es hasta aquí. Y ahora vienen los autores que trabajaron con esto. Uno de los autores más destacados es Einstein. Y lo que Einstein hizo fue, esto a nosotros no nos interesa una velocidad a una cierta distancia z. A nosotros lo que nos interesa, es en valores promedios, es decir, nos interesa la velocidad media, no la velocidad a una distancia z. Y lo otro que nos interesa es definir cuánto es el espesor de esta rugosidad de Nicurat K sub S, pero asociado ¿a quién? Asociado a la granulometría. Entonces lo que hizo Einstein fue tomar estas ecuaciones y llevarlas a una sola. ¿Ustedes ven? Velocidad sobre velocidad asterisco. Está en función de z, está en función de un K sub S, y aquí encuentro un factor. Eta creo que se llama el alfabeto griego, ¿no? Pero es interesante, lo primero que hace Einstein es determinar quién es el representativo, ¿no?, de la granulometría. ¿Quién es este K sub S? Y ahí se dice,
esa partícula que me puede establecer si estamos en condición hidráulicamente rugosa o me puede, no establecer, sino representar a la granulometría, si ustedes se fijan, no es el D50, es el D65. Estamos hablando de una partícula. No se olviden que una cosa es el D50, otra cosa es el D medios y otro es el D65, es decir, el D65 está por aquí. Y es esta partícula la representativa de la rugosidad, en este caso, del lecho. No es el de medios, ni el de... Bueno, la diferencia ustedes saben en el D50 y el de promedio. D50 es el porcentaje de la partícula del 50%, mientras que el D medio es el diámetro promedio, ¿no? Obviamente, cuando nosotros tenemos un material bien graduado, ambos están casi iguales, ¿no? Y después dice, pero ahora, ¿cómo vamos a categorizar estas dos condiciones, estas tres, rugosa, lisa y de transición? Entonces, ahí entra este factor. Creo que se llama eta, kappa, que es justamente función de ¿qué? De la comparación de ambos. El tamaño de la partícula y el espesor de su capa laminar. Pero este tamaño de partícula ya está definido, es el de 65. Y si ustedes se fijan, eso es lo que tenemos acá. Después les voy a explicar, aquí por ejemplo, aparece un delta con un apóstrofe, ¿sí? De prima. Le vamos a poner un paréntesis. Aquí dice D65 sobre delta prima. Y ustedes pueden ver, miren, este gráfico es justamente lo invertido del ábaco de Moody. Dice, a partir de cierto valor, miren, 1, 10, perdón, aquí está el 1. La cresta está cuando ambos son iguales. Por ejemplo, eso define cuando estamos menor, estamos en la condición de hidráulicamente lisa. ¿Qué es esto? Cuando estamos entre 1 y 10, estamos en la transición. Mientras que cuando estamos mayor que 10, es básicamente una condición rugosa. Y aquí ustedes tienen el factor. Entonces, en este grafiquito, que es el ábaco de Moody invertido, nos define si estamos en lisa, transición o rugoso. Y además ya tenemos definido el caso PS, que es el de 65. Lo único que nos interesa es calcular a cierta profundidad Z y vamos armando nuestro perfil de velocidades. Pero como a nosotros no nos interesa el perfil, la ecuación, lo que se hizo fue esta misma ecuación, integrarla entre 0 y la profundidad de escurrimiento con la variable de Z. Y expresarlo esta integración en una relación velocidad media sobre velocidad del esfuerzo de corte. Ya no velocidad a una profundidad Z, sino la velocidad media. Y eso es lo que hizo Integrator, se integró sobre la sección vertical
Y mira, aquí ya tenemos las ecuaciones definitivas, pero miren lo que tenemos acá. Esto es velocidad media sobre velocidad del esfuerzo de corte. Aquí está el factor X, que nos da la relación de D65. Miren, aquí está más claro. Espesor de subcapa laminar debido al grano. Esto es en la rugosa y transición, mientras que en la hidráulica lenta lisa, si ustedes se fijan, este es lineal. Y es independiente del K sub S. Entonces es independiente también de este valor. Y tenemos. Si ustedes se fijan, ¿hay o no hay similaridad con, voy a decirlo, las fórmulas de flujo uniforme? Y voy a tomar un poco la de Manning, por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes que tienen el radio hidráulico. En la velocidad de Manning aparece el radio hidráulico. Cuando nosotros vamos a hacer el esfuerzo de corte a nivel del lecho, es gamma, radio hidráulico, y S, ¿ya? Y cuando pasamos a velocidad de corte, es este en raíz, ¿de acuerdo? Y si pongo en raíz, ¿qué va a pasar acá? S va a aparecer a la 1/2. Entonces son muy parecidas, ojo, en su estructura siguen siendo fórmulas de flujo resistencia. Y en su estructura se parecen mucho a las ecuaciones de flujo uniforme, ¿no? Ahora sí les voy a explicar. En esto hemos terminado. Miren. Y voy a aprovechar de esta lámina. Acá tenemos delta primas, ¿eh? Hasta ahora hemos trabajado con un río, ¿se fijan? Al cual hemos llevado al análisis a partir de su granulometría, ¿sí? Para definir si es hidráulicamente rugoso, etc. Primera cosa, a partir de su granulometría. Después hemos definido y hemos fijado un K sub S como representativo, ¿eh? Representativo para poder diferenciar si estamos en liso, transición o rugoso, ¿sí? Además hemos dicho que es constante, ¿sí? Es como cuando decíamos n igual constante. Y aquí ponemos constante, la diferencia es que este caso BC es representativo y hemos fijado en caso de Einstein de 65. Pregunta. ¿Cuándo cambiará este de 65? Vamos. ¿Cuándo va a cambiar el D65? Vamos. Dígame. A ver, vamos. Tal vez por la pendiente que presenta, ingeniero. ¿Por la pendiente será? No. ¿Pero cuándo? Puede ser, pero ¿cuándo va a cambiar?
¿Cuándo deja de ser constante este D65? Vamos, muchachos, piensen, muchachas. ¿Cuándo cambia el N de Manning? Y que cuando cambie la granulometría del lecho. Exactamente. El D65 va a cambiar cuando cambie la granulometría del lecho. ¿Sí? Entonces, aquí viene algo importantísimo. Como nosotros estamos manteniendo el D65 como constante, entonces lo que hemos visto hasta ahora en estas ecuaciones, la que hemos visto, la ecuación de Einstein, entonces es válido para lecho fijo. Ojo. Lecho fijo. ¿Ah? Entonces, esta fórmula que hemos visto, esta, que se parece mucho a la fórmula de Manning, solamente es válido cuando estamos en la condición de lecho fijo, no para la condición de lecho movible. Y cuando hablamos de lecho fijo, en muchos libros también se dice la condición de aguas, claras. ¿Ya? Es decir, creo que tenemos una foto por ahí. Vamos a ver. Teníamos una fotito. Aquí está. ¿Se fijan? Obviamente, a ver, ¿cómo voy a decir? Esta es la idea. Este es un extremo, ¿no? Aguas claras. Aquí ustedes se fijan, el río escurre, pero no mueve partículas. Es decir, esta es una condición de lecho fijo. Ojo. Podemos tener, ¿se acuerdan cuando hablábamos de carga de lavado? Podemos tener, y todavía se considera aguas claras, claras significa que no está con sedimentos provenientes del lecho. Pero esto puede estar de color oscuro, pero ese oscuro es justamente ese coloide, que es como el caso de la angostura, ¿no? Que viene en realidad desde la zona 1, pero ese coloide no ejerce ninguna resistencia al flujo y tampoco es parte de la granulometría. Ese conjunto de condiciones, cuando tenemos un río con coloides, es parte de lo que se conoce como aguas claras. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, ríos con buen caudal, etcétera, etcétera, y de esta forma estamos hablando de lecho fijo, como alguien dijo, es decir, no se generan cambios de pendiente, ¿eh? Porque para que se genere, imagínense, si esta es la pendiente del río, para que se genere una pendiente diferente, tiene que haber entonces que una partícula sale, viaja, se deposita, otra sale, viaja y se deposita. Y aquí puede ir sacando a muchos y no necesariamente el que venga de atrás se va a depositar, entonces va a cambiar ya no de una pendiente plana, sino una pendiente ondulada.
Es decir, cambia la forma. Pero ese es cuando hay transporte de sedimentos. Entonces, por favor, las fórmulas que acabamos de ver es para aguas claras y lecho fijo. Y la forma de resolver es de la misma condición, igualito que resuelven una ecuación de Manning. ¿Qué hacen? Se dan una profundidad de escurrimiento. ¿Sí? Con la profundidad de escurrimiento, ¿qué hacen? Calculan el radio hidráulico. Calculan el espesor de su capa laminar. ¿Por qué estaba dado el espesor de su capa laminar? 11.6 veces, ¿qué era? ¿Se acuerdan? A ver, ¿dónde está? 11.6 veces, se me olvidó. Aquí está. V sobre U asterisco. $11.6 veces sobre velocidad de corte. ¿Qué es la velocidad de corte? La raíz de ERS. Calculan velocidad de corte, tienen el radio hidráulico, tienen la pendiente, tienen la gravedad y determinan la velocidad de corte. Y con la velocidad de corte determinan el espesor de la subcapa laminar. Tienen el D65. ¿Sí? Perdón. Tienen el D65 de la granulometría. Dividido entre delta, entran acá y pared hidráulicamente rugosa o hidráulicamente lisa y obtienen el X. Si están en hidráulicamente rugosa transición, tienen el X, tienen el radio hidráulico, tienen el D65, tienen y despejan la velocidad media. Con la velocidad media multiplican por el área, tienen el caudal y este caudal calculan, obviamente comparan con su caudal dado. ¿Es igual? Perfecto, o están dentro de un error y termina la iteración. Si no, bueno, continúan iterando. Se fijan, hasta la forma de resolver el problema es similar. Estiman una profundidad de escurrimiento. Resuelven todo. La diferencia con Manning es que tienen que establecer en qué tipo de condición están. En Manning, ¿qué hubieran hecho? Directamente tienen el N, digamos, vamos a decir un N, y calculan y van la iteración. ¿Sí? Cada única diferencia con Manning es que tienen que establecer en qué condición están. En el fondo, si la particulita perturba o no perturba el perfil de velocidad. En Manning, como tenemos N constante y no es mayor que el delta, entonces no se hace esa comparación. Salvo que ponga Manning-Strickler, y con Strickler pone que el N es de 90 al 1/6 dividido entre 26. Entonces, fijan, no es difícil. Es muy lógico el procedimiento. Ahora, aquí viene. Le llaman prima, ¿ya? Porque quien se resiste, ojo, sigue siendo fórmula de flujo-resistencia. Quien se resiste al escurrimiento, quien perturba las velocidades o no,
es el grano, ¿se fijan? Es con respecto a la granulometría. Alguien dijo, va a cambiar la pendiente, etcétera. No, aquí solamente en lecho fijo, quien se opone es el grano. Y por eso hay una convención donde se dice que la resistencia debida al grano, es decir, la resistencia que opone la partícula, hay una convención para poner un apóstrofe. ¿Ya? Por eso aquí aparece un apóstrofe. Entonces, van a ver que en algunos libros, en vez de poner la iteración como D, va a aparecer como D'. Es decir, esto es para especificar que estamos en la condición de lecho fijo. Por lo tanto, es solamente lo que tomamos en cuenta es la granulometría fija y sus parámetros constantes. Entonces, en algunos libros aparece rugosidad de grano, ¿ya? O en inglés van a leer grain roughness, ¿eh? Pero obviamente, cuando estamos en un lecho, aquí hay un grano, al lado hay otro grano, aquí hay otro grano, aquí hay otro grano, está pegado ahí. Entonces, ¿quién se opone cuando estamos hablando de este lecho fijo a que que tengamos el escurrimiento? ¿Quién es ese que da resistencia? Obviamente no es un solo granito, es el conjunto de granos, ¿no? Es decir, es a lo largo de toda la sección. Por eso es que también en algunos libros, en vez de aparecer rugosidad de grano, hablan de rugosidad de piel. ¿Ya? En inglés hablan de skin roughness. ¿Por qué? Porque no es un solo grano, es toda la sección, pero es la piel, es decir, de lo que está constituido. No es esto, ¿eh? No es el cambio de pendiente, sino lo que constituye una sección. Entonces, muchas veces van ustedes a encontrar rugosidad de grano, rugosidad de piel, etcétera, pero siempre la nomenclatura, cuando ustedes están hablando de lecho fijo y solamente atribuible en lecho fijo, ¿saben? Solamente se le puede atribuir al grano, ¿eh? Porque no hay cambio de forma en pendiente, nada. Es el grano. Entonces, de ahí viene esto. Como les digo, en algunos libros inclusive ponen D', en otros ponen rado hidráulico prima, así como un apóstrofe, ¿eh? Eso es básicamente para decir, estamos en la condición de lecho fijo. Por eso es que Manning lo único que les da es la resistencia. En este caso, cuando nosotros vemos en un libro, es la piel, no vemos el punto, es la piel. Entonces, los de Manning, la ecuación de Manning-Strickler, ven la rugosidad de la piel, que es obviamente la suma de los granos. Pues por eso es que yo puedo utilizar Manning, puedo utilizar esto en el caso de Manning, si es que no tengo información o lo que sea, ¿no? Pero, como ustedes se fijan, es preferible utilizar este tipo de ecuaciones de flujo-resistencia, pero cuando estamos en lecho fijo. Mucho cuidado, entonces, rugosidad de piel. Y eso es lo que les decía. Entonces, la resistencia, ahora hemos visto esto, ¿no? La rugosidad debido al grano. Pero para que ustedes entren en conocimiento, vamos a simular eso. Y nosotros estamos con la granulometría acá. Porque ustedes se preguntarán, ¿y qué otra resistencia al flujo hay? ¿Eh? Y tenemos
el escurrimiento de agua. ¿Sí? Cuando el lecho está fijo, como vamos a decir esto, quien se opone entonces son los granos. ¿Ya? Lecho fijo, aguas claras, lo que sea. Sin embargo, cuando el lecho está movible, ahí es exagerado. ¿Ya? Entonces, es diferente escurrir cuando tenemos este cambio de lecho, o lo que también se llama cambio de forma. Entonces, si nosotros, en el primer caso, bueno, aquí que tenemos, esa es la distribución de velocidades. Acá tenemos esta distribución de velocidades, ¿no? Acá tenemos esa distribución de velocidades. Pero cuando el río escurre, primero tiene que vencer a la resistencia que pone el grano, pero además tiene que ahora, cuando hay lecho que se mueve, tiene que vencer a la resistencia debido a la forma. Y por eso es que se llama que un río tiene dos rugosidades o dos elementos que se oponen al escurrimiento. Los granos, que tiene un apóstrofe, y la forma del río, la forma del lecho. Y en la nomenclatura aparecen con dos apóstrofes. ¿Y dónde está la diferencia? Es que entre estas dos perfiles de velocidades hay un delta de velocidad. Por lo tanto, hay que vencer la diferencia. Es como cuando ustedes, por ejemplo, tienen dos tuberías o canales. Vamos a hacer canales. ¿No? Entonces, cuando hacemos la ecuación de la energía, decimos energía, Bernoulli en 1 es B al cual Z más P partido por gamma más B al cuadrado por 2G. ¿Sí? Decimos Bernoulli acá y Bernoulli acá. Bernoulli 2 Z más, aquí voy a poner P1, P1 más P2 dividido entre G más B2 al cuadrado dividido entre 2G, que son en estas dos zonas. Y cuando yo relaciono, digo Bernoulli en 1 es Bernoulli en 2 más pérdidas, pero es pérdidas ¿por quién? Por fricción, ¿sí? Es decir, lo que pierde en esta tubería y en esta tubería. Es decir, por fricción, por el material, en este caso, por el material de la tubería o del canal. Aquí, ¿quién es el material? Es la granulometría. Pero cuando estamos en esta condición, tenemos que aumentar otra pérdida, que es pérdida por ensanchamiento, ¿no? O depende, ensanchamiento, acortamiento, como que quieran ver. Y esta pérdida, si ustedes recuerdan, es U2 al cuadrado menos U1 al cuadrado dividido entre 2G. Es decir, es función de las velocidades. ¿Ah? Y lo mismo es acá. Entonces, hay rugosidad debido al grano, que es las partículas, pero por estas formas de lecho, aquí hay un perfil de velocidades y aquí hay otro. ¿Cuál es la diferencia entre dos? En términos haciendo esta homologación, por lo tanto, aquí hay una pérdida o una resistencia adicional que tiene que ver con esta U2 menos U1 al cuadrado dividido entre 2G.
Y si ustedes se acuerdan, en canales, en tuberías, esta es función de la diferencia de velocidad. Lo mismo acá, en ríos. Esta se llama rugosidad debido a la forma. Es cuán menos plana ya es, etcétera, etcétera. Pero esto, ¿cuándo es válido? Cuando estemos en lecho movible. ¿Está entendido hasta acá? ¿Aló? ¿Se comprende? Uy. ¿Me avisan, por favor? ¿Entienden? ¿Tienen alguna pregunta? Solamente para esta diferenciación, ¿no? Obviamente. Esto vamos a ver más adelante, ¿eh? Esto del método, la resistencia debido a la forma, vamos a ver más adelante. Ahora seguimos acá. Resistencia debido al grano o resistencia debido a lo que se llama a la piel. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Bueno, vamos entonces. Bien, entonces volvemos a rugosidad de grano. Y bueno, ustedes, así como hemos visto, toda rugosidad podemos expresar el factor de fricción, etc. Por eso decimos, en ausencia de formas de lecho, la rugosidad puede ser considerada principalmente debido al grano, es decir, la resistencia que hacen las arenas, las gravas, el tipo de material. Y esto siempre se puede llevar, hay autores que relacionan las granulometrías, sea con N, sea con Chessie, sea con el factor de fricción. Una de ellas, como les decía, es Manning-Strickler. Manning-Strickler, ¿se acuerdan? Hemos visto de 90 a la 1/6 dividido entre 26, creo que era, ¿no? A veces se expresan con D50 dividido entre 21.1 y hacen una pequeña ajuste. Y esta es la ecuación de Manning-Strickler. Entonces, cuando ustedes utilicen D90 a la 1/6 dividido entre 26, van a trabajar directamente con la ecuación de Manning. ¿Ya? Manning. Cuando ustedes trabajen con D a la 1/6 dividido entre 21.1, el D es D50 y trabajan con esta ecuación. ¿Ya? Aquí la clave, ¿qué es? Ser consecuentes con el N o el Chessie y la ecuación que les dice. No me mezclen, por favor. Meyer-Peter, por ejemplo, dice, yo sigo la idea de Manning, de Strickler, ¿eh? Pero voy a usar D50 cuando estoy con lechos con mucha grava o en canales con lecho fijo. Por ejemplo, esto es para ríos y canales. Y bueno, eso ya hemos visto. Meyer-Peter utiliza este para mezclas, este para gravas. Pues ustedes se fijan cómo van. Cuando estoy con mezclas, de 90. Cuando estoy con Meyer-Peter dice, utilicemos Manning, pero cuando estamos con mezclas, con este N. Lane dice, utilicemos Manning, pero cuando estamos con gravas, para gravas, utilicemos este N. Este es Manning-Strickler, utilicemos D50 cuando estamos con arenas. Cuando estamos con Akers, dice, ojo, ahora cambiamos, el K sub S es 1.35, pero utilizamos esta ecuación, ¿se fijan? De 84 gravas. Hey, trabajemos con este K sub S, pero 3.5 de 35.
Engelund, Braille, Engelund, tienen acá. Entonces, si ustedes se fijan, hay un montón de autores, pero sean consecuentes con la fórmula y sobre todo, todos les van a dar valores de K sub S o de N, es decir, estamos hablando siempre debido al grano. ¿Ya? Ojo. Van a encontrar un montón de autores. Primero, fíjense que están hablando en condición del hecho fijo. Segundo, si les dice valores de N, vean si es el N solamente cuando es Manning o cuando es Manning-Strickler. Aquí tenemos. O si solamente les dice como Meyer-Peter, pero cuando tenemos lechos con grava. Entonces aplicaré la ecuación de Manning solo en lechos con grava cuando el N valga este valor. Si utilizo Lane, voy a utilizar la ecuación de Manning, pero el N lo voy a sacar de aquí y cuando tenga lecho gravos. Y así vamos viendo, esto es con gravas. Cuando son abiertos, bueno, lo utilizan para cualquiera. Bien, la otra diferencia es que cuando estamos con un canal de hormigón o de mampostería, lo que sea, el N es el mismo en todo lado, ¿sí? En la pared, en el lecho y en la otra pared. Pero cuando estamos en un río, acá tenemos un N, acá podemos tener otro N, es decir, un N2, y acá podemos tener un N3. Pues la pregunta es, ¿cuál N tomamos? Esto es lo que se llama la situación de rugosidad compuesta, el efecto pared. Y aquí tenemos que ser conceptualmente claros. Miren. Y vamos a otra vez. Cuando vemos en planta, ¿cómo es el perfil de velocidades en planta? Es así. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos en planta. Todo parte porque hemos hecho un análisis cuán perturbado es el perfil de velocidades, ¿no? Porque todas estas ecuaciones son para velocidades. Entonces, cuando estamos aquí, hay lo que llaman, en un río, en general es así, ¿no? Ancho. ¿Ya? Entonces, cuando vemos en planta, vamos a tener el perfil de velocidades quizás así, pero después más o menos así. Y quizás así. ¿Se fijan acá? Esto se llama el efecto pared. Si ustedes se fijan, no voy a decir despreciable, pero casi todo es este frente. Aquí está el lecho. Y aquí están las márgenes. Entonces hay una predominancia del curso. Esto es entonces lo que se aprovecha para analizar rugosidad compuesta. Porque ¿qué tenemos que hacer? Entonces lo que hacemos nosotros es suponer que este perfil de velocidades, voy a hacerlo acá, es así. ¿Ya? Es así. Entonces es así. ¿Ya? Entonces estoy suponiendo que en esta parte hay la misma velocidad que en el medio y en los costados. Entonces, si estas velocidades son iguales, me permite igualar Manning-Strickler. Acá igualo estas velocidades, ¿ya? Aquí, aquí y aquí. Este es igual a esta, este es igual a esta.
Y de esa manera es que puedo determinar un N equivalente o la rugosidad compuesta bajo esta hipótesis. ¿Y eso qué es? Si ustedes se fijan, el N equivalente o cualquier rugosidad compuesta es la sumatoria de I igual a N de los perímetros por 2N a la 2/3, toda la sumatoria, perdón, de PI por NI a la 2/3 dividido entre el perímetro total. Si ustedes se fijan, esos 2/3 vienen del radio hidráulico a la 2/3. Entonces, si yo tengo aquí, calculo mi N1 por P1 más mi N2 por P2 más mi N3 por P3 dividido por todo el perímetro. Este N1 vendrá de la granulometría de esta parte del lecho, no sé, D a la no sé cuántos, un sexto, no sé. Lo mismo en este caso y lo mismo en este caso, es decir, el parámetro sale de cada una de las granulometrías. Pues de esa manera yo puedo trabajar con un N compuesto. Obvio que mientras más ancho sea el río, el efecto pared desaparece. ¿Ya? No voy a decir, perdón, que desaparece, sino se vuelve marginal. Es decir, nuestro perfil de velocidades va a ser un poquito aquí y después este es un frente. Y después es otro poquito acá. Entonces, esto como que es marginal. Por lo tanto, no hay ningún problema si ustedes trabajan solamente con la granulometría del lecho. Y no necesariamente tienen que empezar a hacer rugosidades compuestas por el material que hay en las paredes. Por esta razón, el efecto pared. Pero si estamos, por ejemplo, en ríos menos anchos como las torrenteras o algunos ríos braseados, sí es importante que los incorporen porque no es el mismo efecto, ¿no? Estos ríos no son tan anchos, entonces este comportamiento de la velocidad no va a ser lo más probable que cubra un tramo más largo. Aquí menos o casi de la misma, el orden de magnitud y después vuelve a caer a cero. Aquí tenemos pero ya 3 zonas, por lo tanto habrá que trabajar con los trenes, ¿no? Los 3 Ns, porque esta rugosidad de pared ya no es despreciable, ¿no? Lo que hay que incorporar. Ese es el único tema, dependiendo obviamente en qué tipo de río está. ¿Se acuerdan cuando veíamos acá? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Estamos en uno de régimen lento o estamos en uno que es régimen rápido o torrencial? Obviamente, mientras más torrenciales sean, los efectos de pared son también muy importantes. Aquí tienen un resumen de las rugosidades y las correcciones. Bien, ahí vamos a quedar. Entonces, porque ya para entrar al lecho movible, tenemos que determinar cuál es la potencia del río, porque en función de la potencia del río es que yo voy a poder mover una partícula, y si muevo esa partícula voy a generar un cambio en el lecho, por lo tanto se van a presentar diferentes formas de lecho. Y eso me va a dar lugar a un lecho movible. Entonces, hasta acá, rugosidad debido a la forma solamente. Lecho fijo. Aguas, lo que se conoce como aguas claras. ¿Listo? Bien, eso es. Entonces, hasta aquí hemos llegado a equiparar con lo que ustedes conocían en la hidráulica clásica con las fórmulas de flujo uniforme. Entonces está claro, si ustedes no
tienen mucha información, etcétera, etcétera, pueden utilizar las fórmulas de flujo uniforme, hagan esos ajustes a la rugosidad, al coeficiente de chasis, a lo que ustedes quieran, y apliquen. Pero saben la limitación, saben que solamente están hablando de esta componente, etcétera. Pero si tienen más datos asociados, por ejemplo, tienen su granulometría y todo lo demás, utilicen estas ecuaciones. Utilicen estas ecuaciones que son derivadas para ríos, mientras que Manning-Stickler es ajustada de un canal a ríos. Pues mientras tengan la información, yo les sugiero, yo hago así, utilizo estas ecuaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en los libros de la Federal Highway Administration de Estados Unidos, les van a decir, esta es una buena fórmula para gravas, es la fórmula de Bray. No les permiten, por ejemplo, utilizar Manning-Stickler, les dice, para ríos de lecho fijo, utilicen esta. No, perdón, era esta, la Federal Highway Administration, cuando están en gravas. Entonces, eso es. Siguiente clase, vemos ya lo que necesitamos saber para determinar cuando tenemos la condición del lecho movible. Y el primer parámetro que necesitamos conocer es la potencia de arrastre, es decir, la capacidad que tiene un río para poder mover un material. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Me contestan? Por favor, me dicen. ¿Está Sí, claro? ingeniero. Esta semana hay que desmenuzar. Está claro, ingeniero. Uh-huh. Todo esto está en la bibliografía que les he entregado y demás, pero si ustedes se fijan, no es difícil. Es simplemente que analicen, vean la diferencia, es decir, y al final la metodología de resolver es igualita que utilizan con Manning. Me doy una altura, calculo esto y es iterativo. Hasta comparar los caudales, ¿no? Porque normalmente me da un caudal dato. ¿Yo qué hago? Me doy una altura, calculo radio hidráulico, bla, 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 calculo una velocidad, multiplico por el área y en el fondo calculo después un caudal. Y ese caudal lo comparo con el caudal dato, porque el caudal dato no lo utilicé hasta ahora, ¿no? Lo mismo que hacen con Manning. Ustedes toman de Manning, ¿qué se hace? Se dan una altura, con esa altura calculan el radio hidráulico, tienen el N, tienen la pendiente, determinan una velocidad, lo multiplican por el área, y dicen, ahora el caudal es tanto, comparan con su caudal dato. Si está todavía muy diferente, iteran una siguiente, iteran, hasta que vaya a converger. ¿Cuándo converge? Cuando ustedes fijan un criterio de error, menos, no sé, del 1%, algo así. En esta es exactamente igual. La diferencia es que se dan un dato, calculan un radio hidráulico, calculan un espesor de subcapa laminar, estoy en régimen hidráulicamente liso, transición o rugoso, calculo esto y después de que calculan la velocidad, con la velocidad calculan el caudal y comparan con el caudal dato. Es decir, el procedimiento, muchachos y muchachas, es el mismo y no tiene por qué ser diferente porque estamos hablando para las mismas condiciones. Es decir, flujo a superficie libre, canal prisma, escurrimiento en base al número de Fruits y supercrito, es decir, no tiene, la única diferencia es que está cambiando el N, pero la diferencia es que estamos incorporando el efecto de una partícula. Cómo esa partícula, en función de su tamaño, perturba o no perturba. A todas las ecuaciones son velocidad, bueno, entonces a esa velocidad, a ese perfil de velocidades. Hasta físicamente uno puede imaginarse, a ver, tengo un grano que es grande. Pues sí, efectivamente, está perturbando al lecho, ¿no? Es decir, el lecho, perdón, está perturbando al flujo, ¿no? Pero aquí tenemos que mirar cuando ese material no se está moviendo.
si no está ahí. Y por supuesto, cuando son aguas cristalinas y ustedes pueden ver la granulometría, por supuesto que está, es decir, quien está ejerciendo la resistencia que excusa es ese tamaño de grano. Y ese tamaño, a que ustedes incorporan un concepto de espesor de subcapa laminar, ¿cuánto le pincha a la superficie libre? Si es un material súper pequeñito, bueno, no le molesta, por lo tanto, estamos en la condición hidráulicamente lisa. Pero si es un tamaño un poco más grande, sí le molesta la velocidad. Entonces estamos en la condición hidráulicamente rugosa. Pero como los granos en el lecho no son igualitos, sino son uno más grandes y otro más pequeños, pueden decir, aquí hay un juego de transición. Unos sobresalen y otros no sobresalen. Y eso lo ven a través de un coeficientito que se llama ese mu, kappa, no sé qué es, que es de 65 sobre delta. Y con eso fija. ¿Listo? Bien, nos vemos el viernes. ¿O hay alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Viernes nomás ya ahí. Listo, nos vemos el viernes. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Está bien, sí, Hasta genial. luego, hasta el viernes. Hasta luego, Inge. Luego.